Hola, buenas tardes. 18:43 horas desde Santiago de Chile, 14:43, si no me equivoco, en Lima, Perú. Hoy día vamos a conversar con una amiga, Anaí Durán, que es una compañera del Movimiento Nuevo Perú, que hace un par de años, el 2017, si es que mal no recuerdo, a la par de cuando nacía el Frente Amplio acá en Chile, el Nuevo Perú estaba también disputando las elecciones, promoviendo una, una agenda transformadora para Perú. Y por eso hoy día decidimos conversar un rato, tener un tiempo de conversación ameno con Anaí, porque Anaí es socióloga y también es una observadora crítica de lo que pasa en Perú, como nosotros también somos observadores críticos de lo que pasa en Chile. Y hoy día vamos a hablar básicamente de temas que a todos en Latinoamérica nos preocupan. En primer lugar, el tema de cómo se ha abordado el COVID en Perú. Latinoamérica Futura lo que trata de hacer siempre es conversar con personas comunes y corrientes, algunos militantes, algunos académicos de Latinoamérica, y hoy día nos toca enfrentar situaciones muy particulares en todo el continente, y en ese marco queríamos conversar con Anaí. Le doy la bienvenida y le agradezco mucho que se esté tomando el tiempo para poder conversar con nosotros. En nuestro país hay una comunidad peruana muy grande que ha traído muchas cosas buenas y muchas cosas sabrosas, sobre todo, porque nosotros hemos sido bendecidos por nuestros hermanos del norte con la mano de la cocina que ellos tienen, y también porque son personas que han trabajado mucho por este país, por nuestro país. En nuestras comunas hay vecinos que son peruanos que ya no hay diferencia, somos todos latinoamericanos. En la Pincoya hay vecinos que son los que han podido realizar pequeños negocios y en la comunidad. Entonces, para nosotros es normal encontrarnos con vecinos que son peruanos, haitianos, colombianos, dominicanos, etcétera. Y eso también, Latinoamérica Futura tiene que ver con eso. Estamos en procesos de integración que se van a dar a la fuerza. El COVID lo que nos ha ayudado a todos a decir es que este Estado, este modelo económico, político, neoliberal, no da para más, y que tenemos que avanzar hacia un nuevo futuro y hacia una nueva construcción de poder popular. Y en eso agradezco mucho que esté Anaí Durán del Movimiento Nuevo Perú. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales del Movimiento Nuevo Perú, y le agradezco un montón, Anaí, que se haya tomado el tiempo, y gracias por tener esa foto sobre su cabeza que es muy inspiradora para todos los que somos latinoamericanos. Anaí, bienvenida. ¿Qué tal? Puedes presentar. Muy bien, gracias por la invitación. Sí, muy contenta en realidad de poder estar conectada con Chile. Yo también hice un tiempo parte de esa comunidad peruana, viví unos años por allá. Siempre tengo amigos, compañeros, familia también. Entonces, me parecía muy interesante poder conversar con ustedes, poder intercambiar. Efectivamente, creo que en las últimas décadas los procesos migratorios, los intercambios nos han enriquecido mutuamente a todos nuestros países, y en eso nos acercan, ¿no? Y bueno, más aún en este momento en el cual estamos ante un problema que es global, ¿no? Y que va a requerir también respuestas regionales y globales. Así es. Nosotros estamos en medio de un proceso bien complejo, pero nos gustaría, Anaí, que partamos, yo entiendo que hablando sobre la gestión del COVID-19, tal vez, porque eso también nos va a permitir retroceder un poquito en el tiempo para ver la conformación del Estado, de la situación actual, que está bien compleja y movida en Perú, por lo que nosotros hemos sabido a través de la prensa internacional, básicamente porque estamos aquí, no sé, desde Arica a Tacna hay 5 kilómetros, 10 kilómetros, pero no tenemos nunca información de primera fuente de lo que pasa, tanto en Perú, en Argentina, en Bolivia, que son nuestros vecinos. Y ese sentimiento de aislación que tiene Chile también lo queremos tratar de quebrar con este tipo de conversación. Así que el espacio es tuyo, Anaí. Si puedes contarnos cómo ha sido el tema del COVID, sería muy, muy bueno para nosotros también y para los
vecinos, los residentes peruanos que nos van a mirar hoy día o después durante estos días. Así que si podemos partir por ahí, si te parece. Sí, claro, claro. Yo creo que hay que empezar ubicando que Perú, cuando irrumpe aquí el COVID, digamos en marzo, el 14 de marzo se declara la emergencia en Perú por el tema del COVID-19, ya el país vivía una crisis política, ¿no? Una crisis política sobre todo institucional, no como un estallido como la que vivió Chile o como vivió Ecuador, pero una crisis política muy, muy profunda, ¿no? Que se remite al 2018, 2017, cuando estalla todo esto del caso Lava Jato, y empiezan las delaciones en Brasil que involucran a todos los expresidentes, ¿no? Desde Fujimori, Toledo, todos los expresidentes involucrados en un esquema de corrupción que pues de muy alto nivel, con mucho dinero de por medio, empresas, obras, en fin, que llevan a la renuncia del entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Entonces, Kuczynski renuncia, se produce esta crisis institucional que pone en evidencia pues este gobierno corrupto y este modelo que se había instalado en el 92 con Fujimori, y el arreglo que hace entonces, digamos, las élites, porque hubieron grupos de la izquierda, el Nuevo Perú, que es la agrupación que yo milito, propusimos que se abrieran elecciones generales, ¿no? Y que sea el momento más bien de renovar toda la clase política, incluso de renovar ya la Constitución. Nuestra Constitución está desde el 93, es la Constitución que promulgó el Fujimorismo y no ha sido cambiada hasta ahora, ¿no? O sea, muy parecido al tema chileno, ¿no? Solamente se cambió la firma y uno que otro artículo, pero nada más, ¿no? Entonces, esa era nuestra propuesta porque veíamos y constatábamos que la crisis política era muy profunda, ¿no? Pero bueno, las élites hicieron ahí sus arreglos y pusieron al vicepresidente de presidente, una figura bastante débil en la medida que ni siquiera tenía bancada, ¿no? Entonces se veía venir un gobierno bastante débil y problemático, ¿no? Entonces, en ese contexto de crisis política institucional es que llega el coronavirus, es que se declara la emergencia, y es que se termina develando pues toda la precariedad y el saqueo del Estado neoliberal, y el abandono sobre todo en que están las grandes mayorías, ¿no? Una desprotección social tremenda, un Estado incapaz de asegurar lo mínimo, que es la salud y la vida de la gente, ¿no? Y creo que eso el costo ha sido altísimo. Ayer salieron las cifras del Hospital Johns Hopkins de Estados Unidos, ¿no? De los 10 países más afectados, y el primero es el Perú, ¿no? Entonces no hay mucha vuelta. Son las cifras que aparecieron en el debate, ¿cierto? Las que mostró Biden. Bueno, ahí también estaba Chile, por ahí. Está Chile, México, ¿no? Y Perú, y Bolivia también, y Perú encabezando esta terrible lista, ¿no? Entonces creo que, y esto lo sentimos, o sea, de cada 10 familias peruanas, una ha perdido un familiar, ¿no? O sea, es tremendo, y esto se siente pues no solo en el impacto sanitario que ya viene siendo fuerte, sino también en el económico, ¿no? Y creo que este golpe que ha sido para la sociedad peruana ha sido pues darse de cara con que estos años de crecimiento económico que tanto se anunciaban fueron un crecimiento para una determinada élite, para un grupo de privilegiados que hizo negocios con el Estado, y como decía, abandonó por completo la salud pública, abandonó el trabajo, ¿no? Una población informal, 70% de población informal, no hay manera de dejarla en casa, ¿no? O sea, ¿cómo le dices a la gente que vive de salir día a día, quédate en tu casa 3 meses de cuarentena? No, pues. Es imposible, ¿no? Salvo que le des un ingreso, una renta, un ingreso mensual, cosa que se negó este gobierno, ¿no? Dijo que no iba a dar solamente un bono a las familias más pobres, se puso a buscar a las familias más pobres en plena emergencia, y obviamente la cuarentena terminó fracasando, ¿no? Entonces creo que estamos pagando pues las consecuencias de 30 años de neoliberalismo por un lado, de una gestión también ineficiente por otro, que es la de Vizcarra, y de una clase política pues que está en sus intereses y sus negocios, ¿no? Lo hemos visto hace 2 semanas cuando quisieron vacar a Vizcarra, o sea, la gente se está muriendo, no tiene trabajo, el PBI ha caído en niveles históricos, y este grupo de congresistas con el presidente enfrascados ahí en un pleito, ¿no? Entonces sí, es un momento muy crítico, pero bueno, todas las crisis traen oportunidades, así que esperemos sea una oportunidad también para salir de este ciclo, ¿no? Tú, Anaí, me señalabas algo que podemos hacer un paralelo de inmediato. Fujimori, el Fujimorismo, Fujimori, como comentábamos hace un ratito, es como la figura política más conocida, lamentablemente para ustedes, aquí en Chile, porque Fujimori durante los 90, en el apogeo del neoliberalismo en Latinoamérica, donde muchos decían que
la historia había acabado. Todos nos recordamos que habían varios historiadores medio despistados, más que historiadores, creyendo que el mundo ya no había lucha de clases, por lo menos. Pero en los 90, aún con todo eso, que para nosotros particularmente en Chile, los 90 es una época de éxitos, aparentes éxitos económicos, pero más que éxitos económicos fue un sistema de privatización que mantuvo el esquema político, institucional, económico y social y cultural de la dictadura. Entonces, nosotros con el 18 de octubre, que es lo que nosotros más o menos tratamos de leer, es que el 18 de octubre lo que hace es generar un estallido, y se llama estallido social simplemente porque nadie lo vio venir, pero es parte de una revuelta que viene y que si nosotros la remontamos, la podemos remontar al 2004, cuando fue la APEC acá en Chile, que en ese año vino Bush. A mí fue la primera protesta masiva que yo tenía 16 años, 17 años, estaba saliendo de la secundaria, y para mí fue algo impresionante ver tanta gente protestando contra los principales poderes del mundo. En ese caso estaban representados por Bush, Lagos, que venía con todo de haberle dicho no a Bush, a la invasión de Irak. Entonces era un momento bien, bien puntual y extraño, y que desde ahí en adelante comienzan una serie de explosiones menores que de repente explotaban en el sur del país, en Aysén, por la conectividad o porque la vida era muy cara en el sur austral de Chile, con el tema del gas, etc. Y llegamos al 18 de octubre, donde ya como que esta olla a presión que teníamos hace 30 años, al máximo, en rojo, que de repente bajaba, de repente subía, estalló y se llevó todo a su paso. Y creo que eso marca el inicio de un proceso que tal vez podría ser un proceso revolucionario en Latinoamérica y que detona, por ejemplo, en el cambio de la constitución de Pinochet. Y así como a la constitución de Fujimori, tú me has dicho que le quieren hacer cambio y todo, la constitución de Pinochet es la constitución que tiene un récord de Guinness, porque es la que ha sido más veces modificada en Chile y sigue manteniendo el espíritu de la dictadura. O sea, las leyes lo que tienen es eso, es que te pueden tomar la forma de un momento histórico, y el momento histórico que toman en Chile es el momento de la dictadura, y un momento bien duro porque todo lo que implica una dictadura, básicamente. Persecución política, no hay registro, etc. Entonces me parece muy sustantivo que el Nuevo Perú, cuando aparece a disputar el poder, lo haga pensando desde la constituyente, desde la constitución, desde un nuevo proceso constitucional. Sí, de hecho es algo que va a estar muy presente también. Nosotros tenemos elecciones generales el 2021, el 11 de abril, y esa es una demanda que creo que ha ido teniendo mucha más fuerza, porque como tú dices, la Constitución no es solo cambio tal o cual artículo, es todo el proceso constituyente, ¿no? Y en el caso peruano, este proceso constituyente del 93 fue producto de un autogolpe, ¿no? Y además de un proceso de represión brutal, ¿no? O sea, para instalar esa Constitución, para instalar el Código Laboral, fueron asesinados dirigentes sindicales, etcétera, ¿no? O sea, no es un proceso democratizador, porque hemos tenido otras constituciones en Perú, sino es un proceso impositivo, autoritario, ¿no? En el cual, como decía, no se trata de cambiar tal o cual artículo, que para eso sí lo hacen, claro. Además de los artículos menores, porque el capítulo económico de la Constitución jamás lo quieren tocar, sino claro, justamente de abrir un proceso constituyente, ¿no? Que esté mucho más acorde con el país que estamos viviendo. Yo creo que efectivamente en eso hay un paralelo con Chile. Ahora, la crisis que hemos tenido acá, a diferencia de la chilena, no ha sido este estallido, ha tenido acciones de calle, sí, pero no con esta fuerza. Hay que tener en cuenta también lo golpeada que fue la sociedad peruana durante el conflicto armado, en fines de los 80, los 90, ¿no? Y toda la represión que siguió con el fujimorismo, que debilitó muchísimo los vínculos sociales, las organizaciones populares, la misma izquierda, ¿no? Ha costado mucho este proceso de reorganización desde la izquierda, ¿no? Una estigmatización muy fuerte. Entonces creo que tú hablabas de las elecciones en que salió el Frente Amplio, en ese entonces éramos nosotros. Fue el 2016, ¿no? Y tuvimos que lidiar con esta terruqueo, le decimos acá, ¿no? O sea, de equipararnos. Sí, es la terruqueada es lo que hace la derecha, ¿no? O sea, te meten en el campo es el terrorismo, Sendero Luminoso, ¿no?
Cuando Ah, saben claro. perfectamente que no tenemos nada que ver, pero ahí nos ponen, te montan fotos con Abimael Guzmán de una manera asombrosa, ¿no? Las fake news de Sí, la sí, derecha, sí. Y seguro presentes se en va a toda venir igual. Latinoamérica. Pero bueno, volviendo a lo que hablábamos, efectivamente yo creo que hay un ciclo del neoliberalismo que entra en crisis, hay un momento además que la pandemia agudiza, ¿no? Y que creo que va a traer respuestas populares y también iniciativas políticas interesantes, ¿no? Y transformadoras, de hecho. Claro. Y en ese ámbito, Anaí, cuéntame, ¿cómo fue el proceso previo de la conformación de Nuevo Perú? Porque entiendo que, al igual que ustedes, nosotros vamos a tener las elecciones. Tenemos elecciones en 20 o 25, 20 días más, el 25 de octubre, 23, 22 días, 24, perdón, 24 días. El COVID me hace perder los días y la noción del tiempo a veces. Pero el 25 de octubre nosotros tenemos el plebiscito de apertura de todo el proceso constituyente que se detonó después del 18 de octubre. Y vamos a elegir entre, la pregunta que se le hace a los ciudadanos es bien sencilla. ¿Usted quiere una nueva constitución? ¿Aprueba o rechaza esa pregunta? La gente, nosotros estamos llamando a que voten apruebo, porque es la única forma de que podamos abrir el proceso constituyente legítimamente con un proceso de plebiscito de entrada. Pero la trampa está en la segunda pregunta, porque es una elección de doble pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con el mecanismo por el cual vamos a cambiar la Constitución, y que también lo va a definir el pueblo. Y ahí tenemos la convención mixta por un lado y la convención constitucional por el otro. No se llama asamblea constituyente como nosotros hubiésemos querido, porque tampoco podíamos darle, la derecha nos exigió un par de cosas en esta negociación política que finalmente vino no a cerrar el ciclo de protesta, sino más bien buscar una salida institucional a esta crisis política. Y ahí el Frente Amplio, nosotros por lo menos en Chile, nos hemos ganado bastante críticas porque hemos sido muy certeros en decir, hay gente con la que nosotros, hay políticos que son responsables de estos 30 años de mala gestión, que hoy día siguen sobreviviendo en los partidos políticos tradicionales que fueron los que condujeron tanto la transición después de Pinochet y los que también profundizaron el modelo de administración neoliberal que impuso Pinochet y que finalmente no se le hizo ningún cambio. Por ejemplo, si hablamos del cobre, que son recursos naturales que nuestros dos países comparten, en Chile está privatizado el cobre y queda solo una porción muy específica en Codelco, que es la empresa más grande del país, la productora de cobre más grande del mundo, creo, o de las primeras del mundo. Eh, y Codelco se ha transformado en un botín de elecciones, básicamente, y tenemos un problema feroz ahí porque cuando hay mala gestión en las empresas públicas, lo que hace la derecha simplemente es decir, bueno, hay que privatizar esa empresa pública. Y ese es el sueño, lo voy a decir así, el sueño erótico que la derecha ha tenido en este país desde Pinochet, en adelante. Se dice que eso fue lo que detonó el golpe en Chile. Sin embargo, hay que ser súper categóricos de que esto tiene que ver también con la visión estrecha que tenía la dictadura respecto de lo nacional, porque a diferencia de lo que hay en Latinoamérica, la dictadura chilena fue una dictadura dirigida por Estados Unidos y dirigida económicamente y administrativamente desde la Universidad de Chicago, por los Chicago Boys, los famosos Chicago Boys que toda Latinoamérica lamentablemente los conoció. Entonces, creo que tenemos una historia en común que viene mucho más atrás de los pocos 200 años de existencia que tiene nuestra república. Nuestros pueblos originarios, perdón, los pueblos originarios que estaban en esta tierra antes de que existiera Perú, antes de que existiera Chile, ya tenían intercambio. Los incas llegaban hasta la frontera del Biobío y se encontraban con todos los pueblos originarios que habían desde lo que es Chile hoy día hasta el río Biobío. Y también hay antecedentes de que pudieron haber llegado también a Rapa Nui. Entonces, dentro de eso hemos compartido 500 años de explotación, que básicamente la explotación que nos hicieron durante 500 años permitió el desarrollo social, comercial y cultural que estaba teniendo Europa. O sea, todas las riquezas que hoy día tenemos básicamente tienen que ver con recursos que salieron desde nuestros países.
Y en ese marco me gustaría saber cómo en Perú se ha conjugado esto, que en Chile también se conjugó un tiempo, que es números económicos que son respetables, con los cuales nuestros gobiernos salen a defender sus gestiones en el mundo, pero hay una realidad que esos números no muestran. Y en eso me gustaría saber, por ejemplo, cuál es el contexto que actualmente hay en Perú respecto de situaciones como el empleo, el acceso a la salud. Nosotros en Chile por lo menos estamos por sobre los 2 millones de desempleados. Se dice que hemos retrocedido 10 años de este desarrollo humano que teníamos solo con los efectos de la crisis, y también me gustaría saber cuál es la perspectiva que ustedes tienen como Movimiento Nuevo Perú para enfrentar lo que viene de aquí en adelante en Perú, y cómo también en Latinoamérica podemos generar una red de trabajo de que nos permita latinoamericanizar nuestros debates, porque creo que es importante que sigamos pensando en no ser ni calco ni copia, como decía el caballero que está arriba ahí, sino que tener un proceso original. Y en eso me gustaría que pudiésemos conversar, si te interesa. Sí, claro. A ver, para empezar con la primera parte de tu pregunta, ¿no? Creo que efectivamente mucho del modelo neoliberal, que es un modelo que efectivamente tiene entre sus pioneros a los Chicago Boys, ¿no? De hecho, en Perú Fujimori era muy seguidor de todo eso, y se trae, ¿no? Creo que somos los dos únicos países que tenemos este sistema de AFPs, ¿no? Que felizmente creo que ha entrado ya en crisis, y ojalá pueda ser reformado lo más pronto posible. Pero efectivamente creo que el modelo neoliberal en general se sostiene en base a estas cifras macroeconómicas, ¿no? De crecimiento del PBI, de las exportaciones, además con un fuerte componente reprimarizador, ¿no? De extracción de recursos naturales, y genera la ilusión de que este crecimiento macroeconómico va a beneficiar en algún momento a las mayorías, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente tiene una repercusión en el consumo, ¿no? Tiene una repercusión en determinados sectores de clases medias, ¿no? Profesionales, y creo que ese fue durante buenas décadas en Perú y en Chile, en el caso peruano, por ejemplo, una de las claves del éxito del modelo, ¿no? Entonces, generas crecimiento del PBI, crecimiento macroeconómico en base a la reprimarización, básicamente, políticas extractivistas, ¿no? Un crecimiento aquí, pues las concesiones mineras y petroleras, pues se triplicaron, ¿no? Además aprovechando los altos precios de los commodities, en fin. Y creo que eso generaba, como decía también, la ilusión por un lado, de incrementar el consumo, ¿no? Acceso a determinados bienes, en fin, ¿no? Pero obviamente esto no estaba teniendo un correlato en garantizar derechos de las mayorías, ¿no? Y eso se estaba viendo ya claramente, y en el caso peruano además, con una estructura de empleo informal tremenda, ¿no? Yo creo que eso sí es una diferencia sustantiva con el caso chileno, pero aquí el código laboral lo destruyeron durante el fujimorismo, y como decía, tuvieron que designar a 2 dirigentes sindicales, Pedro Wilca, de la Central General de Trabajadores, ¿no? O sea, fue una reforma laboral que impusieron literalmente a sangre y fuego, ¿no? Entonces, esto creo que hace que los derechos laborales sean para una minoría, o sea, tener derechos laborales en el Perú es un privilegio. O sea, se inventaron todas estas fórmulas de contratación temporal, de tercerización, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo mides el empleo formal en un 30%, ¿no? 30% de población empleada formalmente, ¿no? Con un mínimo de derechos, que encima de ese 30% de población formal en este año, pues ha descendido aún más, ¿no? Se han hecho figuras para poder despedir a la gente. Aquí aplicaron una figura que se llama suspensión temporal perfecta, en la cual el empleador te puede suspender el trabajo hasta por 3 meses primero, y luego han ampliado, y luego si no te puede contratar, pues no te contrata, ¿no? Y te despide. Entonces, eso es lo que ha pasado, ¿no? Y bueno, para no hablar del PBI, el PBI se ha desplomado en un 40%, es una crisis histórica la que estamos viviendo, ¿no? O sea, es una contracción tremenda, ¿no? Y creo que, bueno, lo que se dice aquí es que desde la Guerra del Pacífico no se vivía una crisis económica como la actual. Entonces, ¿por qué? Además, porque esta población informal que es autoempleada no puede ahorita vender ni su fuerza de trabajo, ni salir al comercio, porque toda la economía está contraída. Y además la decisión del gobierno ha sido inyectar fondos, porque supuestamente todos estos años de crecimiento macroeconómico ahorramos reservas,
Claro. ha inyectado fondos a la gran empresa y a la banca, ¿no? El 12% del PBI, o sea, un montón de dinero, se ha invertido en un programa que se llama Reactiva Perú, que le da fondos a la gran empresa y a los bancos, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que lo que están gestando es una situación de crisis muy profunda. Y claro, quien asume el gobierno en 2021 va a tener el desafío de gestionar eso. O sea, ¿qué Eso vamos a hacer con esto, no? Y creo que ahí el nuevo Perú sí es muy consciente de que una crisis tan grande necesita reformas mucho más profundas, ¿no? Y eso, por ejemplo, nos lleva al tema constitucional, ¿no? O sea, muchos de los arreglos neoliberales están sujetos a un marco constitucional, ¿no? Entonces sí es momento de poner en discusión estos temas, ¿no? O el modelo económico en general, ¿no? O sea, ahorita el Estado es un Estado promotor de la inversión privada, eso dice tal cual, ¿no? Y se volaron temas como el derecho a la vivienda, lo sacaron de la Constitución en el 93, ¿no? Entonces, obviamente, lo que tienes es una gran especulación de inmobiliarias por un lado, y por otro, hacinamiento y autoconstrucción, que ha sido también un factor para que el COVID se incremente tanto, porque si tienes 10 o 15 personas en una vivienda pequeña, pues no hay cuarentena tampoco que te resista, ¿no? Entonces sí creo que es un momento en el cual va a ser muy determinante poder dar respuestas a estos problemas tan graves, ¿no? Y en esa línea también, como Nuevo Perú, pensamos que hace falta un proceso de convocatoria, de unidad, esa palabra que en las izquierdas la mencionamos como que tanto, nos pica el cuerpo cuando empieza, ¡ay, unidad! y no es tan fácil de generar, ¿no? Pero que es necesaria, ¿no? Nosotros estamos apostando por una alianza lo más consistente no hacia el centro, porque creo que alianzas desde el centro hemos tenido ya Mucho. experimentos que nos han fallado, ¿no? Aquí el gobierno de Ollanta Humala se la dio de progresista y a los 6 meses se alineó completamente con los neoliberales, sino más bien alianzas hacia abajo, hacia las fuerzas populares, que estén dispuestas a transformar el país, a sostener cambios más de fondo, ¿no? Porque lo que decimos nosotros son 30 años han gobernado el mismo programa, el mismo modelo. Como tú dices, quieren privatizar lo que ya no han privatizado, todo lo que han querido. Aquí en Perú lo único que no han privatizado es el agua. Y eso lo quieren privatizar ahora, ¿no? De hecho, salió hace poco un ex ministro a decir, no, es hora de privatizar Sedapal, ¿no? Que es la empresa de agua. Entonces, ya no saben qué hacer y siguen con el mismo modelo que ha fracasado. Entonces, sí creo que es momento de hacer una amplia convocatoria y ponernos a pensar salidas más de fondo, ¿no? Y yo entiendo que bueno, me rasqué un poquito porque el tema de la unidad, y lo voy a conectar con algo que pasó hoy día, y pasó ayer, y ha pasado como hace 3 días, que viene, nosotros por lo menos el Frente Amplio, la última elección nos faltaron 2 puntos para pasar a la segunda vuelta con Piñera. Entonces quedamos dentro de todo en una posición bastante privilegiada previo al estallido social. Y lo que hoy día estamos impulsando es algo que es bien histórico también, Anaí. Tiene que ver con que nosotros vamos a hacer una alianza, al menos para las evaluaciones, perdón, ahora que estamos en este proceso para las elecciones de gobernadores y comunales que vienen en el 2021 en paralelo con la de los convencionales constituyentes. Y algo que para mí, por ejemplo, había sido un sueño desde siempre. Yo en 2009 estuve en la campaña de Jorge Arrate, del Juntos Podemos, que era la izquierda en Chile en ese entonces, y era muy difícil perspectivar la unidad de la izquierda, porque básicamente no conversamos entre nosotros en la izquierda, y tal vez no sé si sea lo mismo en Perú, pero te puedes dar una semana a hablar con todos los líderes políticos de todos los partidos de izquierda, entre comillas, en Chile, o que están a la izquierda de lo que fue la concertación o del progresismo más neoliberal que hay en Chile también, que tiene representantes súper claros hoy día, que utilizan la chapa del progresismo, pero como eso, nada más, como un titular, una chapa que les permite abarcar un mundo muy amplio, desde socialdemócratas extremos que quieren privatizar, hasta progresistas que tienen una visión un poquito más estatista respecto de la solución de los problemas. Y en esos marcos nosotros, por ejemplo, movimiento como el Movimiento Nuevo Perú, como el Frente Amplio, como Convergencia Social, estamos a los márgenes hoy día de esas alianzas,
por el simple hecho de que no compartimos su proyecto político, porque no tienen proyecto político que no sea diferente al de los 30 años. Uno de los gritos que más había en Chile era, no son 30 pesos, porque todo esto partió porque subieron el pasaje del metro en 30 pesos, y los cabros, que eran los chicos de los secundarios y las secundarias, que empezaron todo esto a las 10 de la mañana, el 18 de octubre, o sea, era ese el grito, no son 30 pesos, son 30 años. Son 30 pesos ahora, pero son 30 años de una administración neoliberal que nos ha endeudado y que ha hecho lo mismo que ha pasado con Perú. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de quiebre que hay el 18 de octubre, nosotros avanzamos en la función de decir, no podemos quedarnos fuera de lo que va a pasar en este proceso. Es algo que hemos luchado por muchos años, y por eso Gabriel Boric ha sido bastante vilipendiado porque él firmó el acuerdo a título personal, siendo, y que claro, tal vez hay un problema ahí como del equipo, de quienes representan, etcétera, pero no fue una firma del partido ni del Frente Amplio en su conjunto, y eso generó también fricciones y quiebres que son súper naturales en procesos de cambio histórico. Entonces, también hay que desdramatizar a veces eso de lo que nos cuesta a nosotros como izquierda ponernos de acuerdo, porque se cruzan tiempos electorales que no dependen de nosotros, se cruzan coyunturas políticas, etcétera, y en eso creo que nosotros tenemos que ser súper claros de cómo decirle a la gente, porque hoy día el decirle no somos igual que Piñera no sirve a nada, porque también lo dice hasta Frei Ruiz-Tagle, que fue presidente y que privatizó las aguas en Chile. Y así un montón de otras cosas con personas que no podemos, Marco Enrique Ominami, que es del progresismo, y del Grupo de Puebla y todo, fue financiado por el yerno de Pinochet, por Ponce Lerú, con las platas del litio chileno, que Pinochet le regaló a perpetuidad a Ponce Lerú. El litio, que tú sabes lo que significa hoy día el litio para el mundo, para las baterías, está privatizado en Chile, y somos el primero o segundo productor mundial de litio. Entonces, con ellos, nada. O sea, hay alcaldes del Partido Socialista de Chile que están involucrados en narcotráfico y que han utilizado los municipios. Nosotros, como Frente Amplio, nosotros como Convergencia Social, no tenemos nada que hacer con ellos. Nosotros no compartimos el proyecto con alguien que está fomentando un narcomunicipio o que utilizar las herramientas del Estado para este tipo de cosas, financiar, para poner gente que es narcotraficante, reconocida por los vecinos, en puestos claves de la municipalidad. Eso es imposible. Con ellos no tenemos nada que hacer. Por eso el llamado es como, porque también durante estos días hubo mucha bataola en redes sociales, porque el Frente Amplio no quería ir en primaria ni en unidad con alguien con quienes no tenemos nada que ver, como es la concertación, el progresismo neoliberal que nosotros lo hemos llamado. Entonces, sí entendemos que es un momento de unidad, que lo necesitamos, pero tampoco vamos a irnos con el cuento de la unidad contra Piñera, porque es una unidad en el aire, y creemos que el momento histórico que nosotros estamos viviendo necesita un poco más de consistencia, necesita más ideología, y necesita también lo que nosotros hemos sido parte de la movilización popular. Sin las movilizaciones populares del 18 de octubre en adelante, no hubiésemos tenido acceso, por ejemplo, a que se retirara el 10% de los fondos de la AFP. Sí. Porque el gobierno de Piñera, al igual que el gobierno de Vizcarra, se negó a entregar subsidios de ingresos familiares de emergencia, por ejemplo. Sí. Eran montos irrisorios que nadie en ninguna parte del mundo moderno y civilizado puede sostener una pandemia con 60.000, con $80. Claro. Entonces, claro, y ahí van al trabajador, ¿no? Por ejemplo, aquí también autorizaron que los trabajadores saquen el 25% de los fondos de la AFP, pero es una cosa bien engañosa, porque finalmente el mismo trabajador de su pensión tiene que pagar la crisis, ¿no? Exacto. Entonces, de ahí es un logro en la medida que por fin le estás arrancando algo a las AFPs, que siempre socializan las pérdidas, pero privatizan las ganancias. Pero en general nos pone a pensar cómo estos gobiernos han enfrentado esta pandemia, ¿no? Cargando todo en el trabajador, ¿no? O sea, que saque su fondo de pensiones, que use sus vacaciones. O sea, en verdad yo creo que es el momento, como tú dices, de ponerse a pensar cambios de fondo y ponerse a pensar en este arco de alianzas también, ¿no? O sea, y en el caso chileno, pues yo creo que eso es una lección aprendida con la concertación, ¿no? O sea,
efectivamente tu arco de alianzas y de ancha base tiene que tener pues un límite, un punto de quiebre mucho más claro y contundente frente al modelo que se está queriendo continuar, porque creo que esfuerzos continuistas hay de todo tipo, por lo menos aquí en Perú, yo creo que de cara ya al proceso electoral, la derecha, las fuerzas neoliberales, los grupos de poder siempre buscan piezas de recambio, ¿no? Que les aseguren cierta continuidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, sí, entonces aquí tienen una gama de piezas que van desde los más moderados, ¿no? Hasta los más bolsonaristas, como ellos mismos se llaman, ¿no? Y que combina ya lo evangélico, toda esta cosa, ¿no? Sí. Y bueno, y en la izquierda, ¿cómo estamos, no? O al menos desde el campo progresista, transformador, etcétera, ¿no? Entonces sí creo que es un momento bien definitorio también por ese lado, ¿no? Sí. Anaí, entiendo que, claro, finalmente cambian los administradores, pero como llamamos en Chile, los patrones de fondo o los dueños de la hacienda son los que finalmente mandan y son los que ponen la música. Y además de poner la música, pusieron las platas para las campañas. En la UDI, por ejemplo, que era el partido heredero del legado de Pinochet, y hasta el día de hoy lo son, estuvieron financiados ilegalmente por empresas privadas que después le entregaban por mail los papeles directamente, así. Aquí está la ley de pesca, senadora Van Rieselberghe. Y la senadora Van Rieselberghe abría su correo en la sesión del Senado y decía, y leía directamente el correo que le había enviado la empresa para la discusión de la ley, la moción. O sea, ¿qué independencia de poderes hay cuando los privados, por el solo hecho de financiar campañas políticas de derecha, siempre, bueno, y no tan solo de derecha, también de ciertos progresistas neoliberales, no hay ninguna consistencia política finalmente, y los empresarios tienen sus representantes muy claros. Y nosotros lo que buscamos, y lo mismo que busca el Movimiento Nuevo Perú, lo que busca el Frente Amplio en Uruguay, lo que busca tal vez el Frente para la Victoria en Argentina, el MAS en Bolivia, y nosotros acá en Convergencias Sociales, básicamente como de poder decir, chilenos, chilenas, chilenes, estamos complicados y tenemos que avanzar hacia un nuevo Estado que nos permita abrir futuros, porque hoy día, si bien Chile se vende como un jaguar y como una nación súper ordenada, si uno empieza a levantar un poquito la alfombra, se va a pillar, aparte de las violaciones a los derechos humanos, que son pan de cada día en este país, se va a encontrar con las privatizaciones, con las carreteras que se le entregaron las concesiones a los españoles y que las hemos pagado como 100 veces ya en menos de 20 años los valores. Entonces, el Frente Amplio también nace con esta misión de decir, oh, basta de la concertación, basta de este chantaje moral que si no es la concertación es la única que le puede ganar a la derecha, y la derecha a nosotros nos mete miedo y bla, bla, bla. Hoy día nosotros estamos en el Frente Amplio de lleno, metidos en los territorios, estamos a través de que Chile decida impulsando acciones en concreto con vecinos en las comunidades para poder explicar todo este tema del proceso constituyente. Y creo que ahí es importante rescatar lo que ustedes hicieron en el 2016, lo que nosotros hemos hecho en el 2017 y lo que hicieron personas como nosotros en otros tiempos también. En Latinoamérica también fue un semillero de intelectuales, fue un semillero de cultura, y por eso para mí este programa, esta conversación se llama Latinoamérica Futura, porque lo que yo creo y lo que nosotros creemos desde el Frente Amplio es básicamente que si no nos unimos, si no nos integramos, los pueblos, va a ser muy difícil que podamos sobrevivir a los ataques que van a venir en adelante, que no son ataques ya militares ni nada, sino que son ataques que tienen que ver con el cambio climático, con la contención de pandemias y con finalmente levantar un estado de que, así como dicen los chinos, que sea que los chilenos y los peruanos, así como los chinos, también tengan una vida modestamente equilibrada. No se trata aquí de que nos vamos a hacer millonarios todo de un día para otro, no, porque nosotros somos gente que austera, gente con conciencia social, y gente que está influida también por pensadores
como Mariátegui, como Luis Emilio Recabarren en Chile, Salvador Allende, etc. Son personas que a nosotros, de cierto modo, nos han marcado el camino de cómo debemos operar. Y en ese ámbito es muy importante que podamos conversar de esto. Y en ese papel, como yo ya más o menos te conté cuál es el futuro de lo que viene en Chile, cuáles son las perspectivas que tiene hoy día el movimiento Nuevo Perú para el 11 de abril, que coincidentemente va a ser el mismo día en que nosotros vamos a estar eligiendo, si todo sale bien, a los convencionales constituyentes o a los asambleístas que van a escribir la Constitución. Sí, yo creo que has dicho varios temas que son claves para pensar el momento nuestro también de cara al 2021, a las elecciones generales, ¿no? Y creo que esto tiene que ver con la democracia misma, ¿no? Con este deterioro de la democracia como práctica soberana del pueblo, ¿no? Y está determinada por estos intereses que juegan en contra justamente del sistema democrático. Si tú eres un partido sin grandes financistas, pues tus posibilidades se limitan muchísimo. O sea, tu voto no vale igual que el voto de aquí del dueño de la empresa minera más grande, ¿no? El Roque Benavides. Entonces, ¿no? O sea, no es lo mismo, ¿no? Y de hecho esto ha sido uno de los grandes escándalos de los últimos años, porque la CONFIEP, que es la Confederación de Empresarios Peruanos, hacía una bolsita, una chanchita, decimos acá, una vaca, de millones de dólares para ponerlos a los candidatos de la derecha, ¿no? A Keiko Fujimori le dio casi 3 millones de dólares para su campaña, a Pedro Pablo Kuczynski otro milloncito, y claro, el 2016 nuestra campaña como Frente Amplio, con donde Vero estuvo a 2% de pasar a la segunda vuelta, gastamos $5.500, o sea, ¿cómo? Y yo creo que, o sea, y fue claro, no contamos nuestro trabajo voluntario, quizá cuantificando todo eso llegamos a los $20.000, pero imagínate cómo compites tú en igualdad de condiciones con alguien que tiene semejantes financistas detrás, ¿no? Y que paga 10 minutos en televisión y 20 portadas de periódico. Entonces ya la democracia ahí está relativizándose, ¿no? El juego democrático. Y lo mismo con las reglas para entrar al sistema democrático. Aquí en Perú, los grupos que han controlado el Congreso han cerrado el sistema democrático, ¿no? Para tú inscribir un partido necesitabas hasta hace unos meses juntar 1 millón de firmas en la calle y pagar casi $1 por cada firma. Entonces, ¿de dónde sacabas 1 millón de soles? Casi $500.000. O sea, no se inscribían partidos. O sea, los que estaban se inscribieron con una nueva ley, una ley antigua, ¿no? Y claro, había una reforma, pero la reforma se demoró, en fin, nosotros recién hemos podido inscribirnos como partido hace muy poquito, juntando con la nueva ley son 25.000 militantes, que es distinto, o sea, 1 millón de firmas. Claro. Pero ya el sistema ha estado bastante cerrado, ¿no? Entonces creo que van a ser unas elecciones con una reforma política que no se hizo, ¿no? Con estos grupos de interés ahí jugando, y creo que jugándose el todo por el todo, porque saben que están a punto de perder. O sea, como decía, esta crisis que se ha ido gestando no se ha dirimido por el lado del estallido social, pero sí creo que se va a dirimir en buena cuenta en estas elecciones, ¿no? Entonces, por eso hablaba también de toda esta gama de opciones que están barajando desde la derecha, ¿no? Que van. Ayer anunció su candidatura a Hernando de Soto, este ideólogo del liberalismo latinoamericano y peruano en particular. Ha anunciado su candidatura también un empresario, dueño de minas, etcétera, ¿no? Un arquero de fútbol, en fin, hay ahí para elegir, como decía, desde las posiciones más populismo autoritario, fascismo remozado, conservador, evangélico, hasta los liberales, ¿no? Porque eso también está de moda, liberales, republicanistas, en fin. Y bueno, desde la izquierda creo que Verónica es una opción muy sólida ahorita, ¿no? Estamos trabajando, hemos logrado hacer un proceso unitario con algunas fuerzas de izquierda, y estamos apuntando a sumar muchas organizaciones. Creo que el 2016, que algo aprendimos, es que tiene que ser, por un lado, la fuerza misma de los movimientos, ¿no? En ese momento tuvimos mucho respaldo de las poblaciones que se habían movilizado, por ejemplo, contra el extractivismo en el norte, en el sur, sobre todo en Cusco, en Arequipa, ¿no? Entonces creo que apostamos y no hemos dejado de perder eso, de mantener esos vínculos. Yo creo que eso va a ser muy importante. Además, poniendo también a las mujeres, al feminismo en el centro, ¿no? Tenemos ahí, somos un partido muy feminista, empezando por nuestra presidenta. Entonces creo que también en ese lado recogemos mucho de estas nuevas generaciones, de estas demandas que no son nuevas, pero que se han renovado y se han enriquecido, ¿no? Como digo, consideramos que va a ser una campaña muy difícil,
pero creo que estamos en un momento en la región de poder dar la pelea, ¿no? Y sí creo que es muy importante tener estos lazos, estos vínculos. Hay que reconocer que hubo un momento de crisis de los progresismos, ¿no? Todos estos centros de articulación, el Foro de Sao Paulo, etcétera, dejaron de responder a una dinámica más conectada con los movimientos populares, ¿no? En esa línea creo que es importante ir tendiendo más estos puentes, ir acercándonos, ¿no? Paradójicamente esto de la pandemia también nos ayuda a conectarnos Sí. por la virtualidad, así que creo que es bueno seguir ahí comentando. Yo también nos enteramos de lo que está pasando en Chile con mucha expectativa, ¿no? Creo que lo de octubre fue como un golpe de emoción, de revitalizar ese sentimiento ¿no? De por fin conectar con una rebeldía y con un espíritu popular, ¿no? Que estaba un poco ahí aletargado. Entonces, ojalá que en el plebiscito pues gane la opción constituyente y que se elijan representantes que de verdad estén conectados a las agendas populares y no a la de estos grandes empresarios que para no creer lo que cuentas, pero es así, ¿no? Es así. Es la realidad en la que nosotros tenemos que enfrentarnos y frente a esa realidad igual no podemos hacerle el quite, o sea, no podemos operar como que esto no existiera porque es parte del escenario político en el que nosotros nos movemos en Latinoamérica. Un escenario que es súper volátil, es súper cambiante. A lo mejor nosotros, el otro día hablaba con Luis Pinzón desde Bogotá, justo cuando la policía asesinó al abogado este, y es muy común encontrarse con estos mismos relatos de abuso policial. En Colombia hay más de 400 líderes sociales, ambientales, comunitarios que han sido asesinados por paramilitares. Entonces, son temas que al menos hoy día acá en Chile no llegan, pero, o sea, me refiero que no suceden, pero sí hemos visto también un levantamiento de fuerzas fascistas, así, netamente fascistas, y grupos de choque que son muy minoritarios. La opción del rechazo hoy día, que es la que marca como a estos grupos de ultraderecha, muy filo-pinochetistas, filo-militares, bolsonaristas, y muy ligados también al conservadurismo, pero no al conservadurismo de la élite, sino más bien el conservadurismo en clases medias, clases populares. Y eso también es bastante preocupante porque eso genera también oleadas de racismo, genera oleadas de anti-inmigración, aparición de cabezas huecas neonazis que andan golpeando incluso a la gente que está a indigentes. Entonces, creo que estamos viviendo un momento que igual es delicado, con todo lo que significa el futuro y abrir un futuro para Chile, para Latinoamérica. Tenemos que estar muy ojos de que la salida de los gobiernos de derecha, al fondo, al lado del baño, está el fascismo. Y siempre en la puerta del fascismo la derecha la tiene sin llave porque en algún momento la puede abrir. Y es lo que nosotros tememos, es lo que pasó en Chile el 18 de octubre. Hay casi 400 personas que perdieron un ojo solo por estar protestando. Otros casi perdemos la vida. A mí me disparó una lacrimógena en la cabeza y estoy vivo, así que me van a tener que aguantar un rato más. Pero creo que es muy importante también levantar eso, como en nuestros países, después de las dictaduras se ha hecho casi costumbre y normalidad la violación a los derechos humanos. La represión de la policía en Perú es tal cual como es aquí en Chile, porque tienen que ver con lógicas de dominación y las lógicas del enemigo interno que la escuela de las Américas, de los gringos, metieron en todas las instituciones militares de Latinoamérica. Y eso es una cuestión de agenda nuestra que también tenemos que levantarla, porque hoy día no necesitamos ejércitos como lo necesitábamos antes para hacer guerra ni nada. Hoy día necesitamos ejércitos que tengan capacidad de prevenir ciertas situaciones, como por ejemplo una pandemia, que puedan investigar tecnología y que tengan una relación de ciudadanos entre ciudadanos y no esta cuestión de que yo soy milico, yo soy Paco o yo soy autoridad y los ciudadanos a mí me deben respeto. Esa cuestión es del siglo XV y creo que para allá tenemos que apuntar y los liderazgos que nosotros tengamos tanto en Perú como en Chile deben ser personas comunes y corrientes que saben lo que está pasando, que han sufrido la deuda por estudiar, que han sufrido violación de sus derechos humanos, que si son mujeres que han sentido y han sufrido el acoso callejero de los hombres. Entonces, hay un montón de cosas que hoy día nos unen en Latinoamérica
El rechazo, por ejemplo, a liderazgos tan nefastos como el de Bolsonaro, como el de Piñera también, sin ningún miedo yo lo tengo a decir que el liderazgo de Piñera es un liderazgo nefasto para Chile, primero, para los ciudadanos y para Latinoamérica completa. Es un mentiroso contumaz que no tiene problemas en pararse en el podio de la ONU a mentir descaradamente para todo el mundo. Entonces, frente a esa hipocresía de la clase política, tienen que haber más Verónica Mendoza, tienen que haber más Beatriz Sánchez, tienen que haber más Daniel Jaue, tienen que haber más Anaí Durán, más Luis Jaki, más Toti Orellana, más Pablo Selles, que son compañeros míos que están también en la lucha por ser constituyentes, y que cada uno está dando esto desde su territorio, desde su espacio. La Toti, por ejemplo, es una compañera feminista que articulaba una red de feministas a nivel nacional, entonces son compañeros muy potentes. Pablo Selles es un compañero que habla desde las discapacidades. Él es una persona de talla baja y desde ahí hace una política de izquierda de inclusión que nosotros a veces no las miramos porque no son las políticas tradicionales, como decíamos hace un rato, Anaí. Entonces, creo que si nosotros en Latinoamérica podemos destacar que gente común y corriente, vecinos, ciudadanos, que sufren lo mismo que sufren todos, podemos instalar un grupo de líderes que sean de esa clase, de que tengan esa visión del país, creo que nos podemos avanzar y podemos conquistar el futuro. Y ahí creo que tenemos mucho por construir, Anaí. Y me gustaría que, antes de cerrar esta conversación, me comentaras cuál es el itinerario que tienen ustedes de aquí para adelante como Movimiento Nuevo Perú, sabiendo que las elecciones son el próximo año, y cuáles son las perspectivas, más o menos, si es que las tienen, de lo que va a ser lo que va a pasar el 11 de abril, para que vayamos cerrando esta conversación, porque si no nosotros somos malos para hablar y podemos estar una teletón. No, ya, vamos a sí, aquí todavía es jornada laboral. Bueno, creo que primero, por un lado, estaba ahorita el calendario electoral ya vivo, ya están convocadas las elecciones. Tenemos nosotros dos grandes tareas. Por un lado, como Nuevo Perú, terminar nuestra inscripción. Como te contaba, tuvimos muchas dificultades por estos candados del sistema político a las nuevas fuerzas, y hemos logrado recién hace una semana conseguir estas 25.000 fichas, que además fue difícil de conseguir en plena cuarentena, ¿no? O sea, la ley cambió en enero y en marzo ya estaba la cuarentena, que aquí fue muy estricta, con militares, con toque de queda. Todavía tenemos toque de queda, ¿no? Que obviamente ya nadie lo cumple. Pero, o sea, fue muy difícil. Entonces nuestra tarea es completar esta inscripción de Nuevo Perú como un partido formalmente inscrito, porque las formalidades a veces son necesarias en la política, ¿no? Así que estamos completando esa tarea, completando los comités, son 60 comités a nivel nacional de casi 160 provincias. Entonces estamos en esa tarea que esperamos cerrarla ya en unas semanas, y poder tener el Nuevo Perú ya como una organización constituida, ¿no? Que pueda ser un instrumento político clave para la construcción de un programa de transformación. Y por otro lado tenemos nuestra agenda electoral, que es la que ya está corriendo, que es la que estamos trabajando con los compañeros de Juntos por el Perú, que es una alianza que agrupa a varias fuerzas. Está el Partido Comunista, está el Partido Humanista, y casi 5 partidos ahí, más el Nuevo Perú, y estamos tratando desde esa coalición ampliar un poco más, también convocando a los compañeros del Frente Amplio, con quienes estuvimos juntos en 2016, ojalá que lo logremos, y poder ir a unas primarias de la izquierda a fin de año, que son las primarias que están oficialmente convocadas en diciembre, donde, bueno, nuestra carta es Vero, ¿no? Creemos que es la que mejor puede representar ahorita la opción de cambio. Vamos a apoyarla. Estamos también tratando de que justamente en el Parlamento puedan estar representadas personas comprometidas con determinadas causas y no al servicio de sus propios negocios, ¿no? Que es lo que hemos visto. Aquí también ya no hay bancadas, hay grupos corporativos, ¿no? El grupo de las universidades privadas, son 5 diputados que hacen y deshacen a favor de sus universidades privadas, ¿no? O el de los estudios de abogados, y así, ¿no? Entonces, lo que queremos es poder asegurar también una representación parlamentaria de la gente, del pueblo trabajador, ¿no? Entonces vamos a estar en eso, yo creo que hacia fin de año, que arranca ya en sí la campaña electoral, y a la vez también construyendo un programa vivo, ¿no? Un programa que recoja las expectativas de la gente, que sea construido con los gremios, con las organizaciones,
estamos en ese proceso. Yo creo, como te decía, que va a ser un escenario muy difícil, porque la derecha nunca está dispuesta a perder sus privilegios y usa todo lo que tiene a mano. La prensa, los medios, te terruquean, como decimos aquí, te inventan cosas, cuentas, en fin. Pero bueno, yo creo que estamos claros en que es importante dar esta pelea, y bueno, además seguiremos tendiendo puentes con distintas organizaciones de Latinoamérica que consideramos cercanas, ¿no? En el caso del Frente Amplio, los distintos grupos que alberga ya en Chile, siempre ha sido para nosotros un referente, ¿no? Entonces creo que eso es parte de lo que vamos a estar, y ojalá sigamos conversando, de nuestra parte la mejor disposición. Anaí, como te dije, me encantaría que siguiéramos conversando toda la noche, pero te agradezco el tiempo. Personalmente que me quedó clarito para dónde vamos, y lo digo para dónde vamos porque me siento parte de las luchas que están haciendo ustedes, compañeros, en el Movimiento Nuevo Perú. Les deseo el mayor de los éxitos porque sé que no es difícil, sé que es difícil. La unidad de la izquierda es una cuestión que toma mucho tiempo, muchos cafés, muchas conversaciones, muchas peleas también. Bien. Es lógico, pero creo que vamos por buen camino. La pandemia nos ha enseñado de que el Estado neoliberal no va a solucionarnos los problemas, como no nos solucionó problemas de acceso a la salud, de acceso a la educación, etc. Y creo que Juntos por el Perú también va a ser un aporte en esta nueva oleada de transformaciones latinoamericanas, que nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena desde acá del sur del sur. Y de verdad, Anaí, te agradezco mucho tu tiempo, tu buena disposición. Le agradezco a las personas que nos vieron en vivo, a los que nos van a ver por Instagram o por YouTube después. La idea de estas conversaciones de Latinoamérica Futura es esto, de que podamos conversar con líderes políticos y sociales de otros países, países vecinos, de los que no tenemos noticias porque no llegan noticias de Perú, de Argentina, salvo cuando hay algún chileno entre medio incorporado, pero más allá de eso, es súper necesario que mantengamos esta conversación a disposición de ustedes, compañeros en Perú. Les agradezco mucho a Anaí su tiempo, y la próxima semana nos vamos a ver en el Latinoamérica 4. Anaí, no sé si te quieres despedir de nuestros vecinos y amigos que nos están mirando. Sí, bueno, no, solamente agradecer otra vez la oportunidad, el espacio. Ojalá que también llegue a compatriotas que están ahí en Santiago, sobre todo. Saludos para todos, y bueno, ya les estaremos ahí visitando o haciendo llegar noticias sobre el Nuevo Perú y sus propuestas para la población peruana en el exterior. Un abrazo a todos. Muchas gracias, Anaí. Abrazos para Perú, abrazos a Verónica, a todos en el Juntos por el Perú, y abrazos también a nuestros amigos peruanos que están acá en Chile. Gracias por todo lo que han hecho por nosotros, y vamos a estar trabajando también con Nuevo Perú para apoyarlo acá en Chile, porque ustedes pueden votar en el extranjero sin problema. Así Sí. que cuenten con nosotros y echémosle para adelante, que hay futuro, y el futuro viene de Latinoamérica. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días a quien nos vean en otro horario. Así que gracias, Anaí, saludos a todos en el Perú, y venceremos y será hermoso. Espera. Bueno, nos vemos. Chao. Chao, Anaí.